Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy Edimburgo y algunos de sus castillos. Comencemos. El viaje se inicia en la estación St. Pancras, que es una estación de ferrocarril ubicada en el norte de Londres. Su fachada gótica aparece en la película de Harry Potter, la cual cambiaron porque en la película dice que es King Cross. Lo que ocurre que esta fachada de St. Pancras es una fachada gótica y tiene una mejor estructura arquitectónica para la película. No podía ser de otra manera. Nuestra partida es con lluvia, la cual nos va a acompañar durante el viaje, donde va a ir cambiando en algunas partes, dejará de llover. El tren que hemos tomado es un expreso, dado que solamente tiene una sola parada. Disminuye su velocidad cuando va pasando por las distintas estaciones, pero entre Londres y Edimburgo va a realizar solamente una parada. Los asientos que vemos una tarjeta colocada en la parte superior están reservados y en ella figura el pasajero que la reservó. Si uno compra el pasaje en el momento antes de salir, los asientos que ocuparemos no tienen esa tarjeta colocada. La mitad del viaje es aproximadamente en la ciudad de Sheffield, una ciudad inglesa con una población de unos 580.000 habitantes aproximadamente. ¿Qué podemos decir de esta ciudad? Bien, en el año 1857 aquí nació el primer equipo de fútbol mundial. En nuestra segunda parte del viaje, el clima fue cambiando al recorrer los 360 kilómetros aproximados que nos separan de Edimburgo. Al llegar a nuestro destino, aunque frío, mejoró mucho. Esta ciudad es la capital de Escocia y se encuentra, a diferencia de lo que vimos durante el viaje, en una zona montañosa. Tiene todas las características de una ciudad medieval. Por otro lado, hay una ciudad elegante, nueva, al estilo georgiano, con jardines y edificios neoclásicos. En la parte superior encontraremos el castillo de Edimburgo. Ahora visitaremos el castillo de Edimburgo. Fue construido a principios del siglo XII en memoria de la reina Margarita. Debido a su posición geográfica y estratégica como puerta de entrada a Escocia desde Inglaterra, ha sido utilizado en diversas ocasiones como objeto de fuertes disputas militares a lo largo de su historia. La colina donde está construido el castillo se llama Castle Rock, la cual tiene origen volcánico de aproximadamente 350 millones de años. Alrededor de este castillo
se fueron construyendo casas que formaron un poblado donde con el tiempo se transformó en una población importante para el comercio. ¿Qué encontramos dentro del castillo? Aquí se encuentran las joyas de la corona escocesa y los objetos del tesoro escocés. También vamos a encontrar la piedra Scone, conocida como la piedra del destino, donde sobre ella se coronaban los reyes escoceses. Este castillo tiene un tamaño muy importante, por lo cual nos llevará a recorrerlo unas 5 horas aproximadamente. El último en vivir aquí fue el príncipe de Escocia David I, hijo de la reina Margarita, que luego de estar preso en Inglaterra regresó y reconstruyó las paredes dañadas en la Guerra de la Independencia de Escocia. A pesar de tener una fuente propia de agua, en el año 1206 Eduardo I de Inglaterra, luego de 3 días de asedio, logró recuperar el castillo. Lo inesperado en esta historia es que Robert Bruce, que reinó entre el año 1306 y 1329, demolió el castillo hasta sus cimientos en el año 1314 para asegurarse que los ingleses no volvieran a utilizarlo. En el año 1335 fue capturado nuevamente por los ingleses y comenzaron a reconstruirlo. En su interior nos encontraremos con una prisión militar bastante bien construida a pesar de la época. Para usar como baño le daban un cubo que ellos mismos debían llevar para vaciarlos. En la parte inferior del castillo nos encontraremos con las barracas donde vivían tanto los soldados como el personal que debía servir en el castillo. Como se podrá apreciar, las comodidades no eran muchas. En este sector las condiciones son un poco mejor. Encontramos camas, una mejor ventilación y un poco más de higiene. También podemos encontrar el sector de las cocinas, donde se preparaba toda la comida del castillo, no solo para la nobleza, sino también para el resto del personal. Por tal motivo contaba, entre otras cosas, con un sector de panadería. Esta torre central que estamos observando ahora fue construida por David, hijo de Margarita, en su honor. En su interior
se pueden observar los escudos de armas de los distintos reinados que han pasado por el castillo. Entre los más importantes tenemos a David II de Escocia, que reinó entre el año 1329 y 1371, y a Jacobo I de Escocia, que reinó entre el año 1406 y 1437. Este construyó un gran salón para banquetes que solía dar. También tenemos el escudo de armas de Jacobo II de Escocia, que reinó entre los años 1437 y 1460. Este rey recibió a los jóvenes herederos del clan Douglas. Luego de la cena desaparecen y nunca más se los volvió a ver. La vista desde la torre superior nos da la real importancia del castillo en su época. Se podía ver hacia todos lados a una gran distancia. Hoy esta vista nos permite apreciar la belleza de la ciudad. Regresamos nuevamente a Edimburgo y a caminar sus calles. Podemos apreciar la típica vestimenta escocesa llamada tartan o kilt. Comenzamos el viaje de 290 kilómetros hacia el lago Ness. Nos tomará alrededor de 4 horas. Los árboles que podemos encontrar en esta zona son plantaciones de pino que se realizan para la utilización de su madera. Como podrán observar, la geografía ha cambiado mucho en relación a la que observamos en nuestro viaje desde Londres a Edimburgo. Aquí la vegetación es mayor y estamos en zona de montaña, motivo por el cual durante el recorrido veremos cómo vuelve a cambiar el clima y el suelo también. En esta zona se habla mucho del gaélico. Como podemos observar en los carteles, están escritos en inglés y en gaélico. Nosotros nos dirigimos hacia la zona de Fuerte William. La vegetación natural que podemos encontrar en esta zona norte son los bosques de castaños, abedules y pinos albares. En las zonas bajas predominan los brezos, helechos y musgos. Su fauna, especialmente en la zona alta, son los ciervos rojos. En la zona costera podemos encontrar las focas y en los bosques la ardilla roja. El motivo de la drástica reducción en el tamaño del bosque caledonio viene de mucho tiempo atrás. Escocia tiene una larga historia de deforestación que se remonta al Neolítico. Los árboles que comenzaron a cortar para obtener combustible, madera y para la explotación agrícola. El clima es muy difícil en Escocia. En las zonas más húmedas llueve una media de 250 días al año, mientras que en las zonas más secas solo llueve una media de 150 días al año. La media de días de nieve en Escocia oscila entre los 20 y 25 días, mientras que en las altas cumbres y en las montañas es alrededor de 100 días.
En Escocia, en enero y febrero son por lo general los meses más fríos, con una temperatura media entre 5 a 7 grados. Julio y agosto suelen ser los meses más cálidos, con una temperatura de 19 grados. Para los que deseen visitar Escocia, los meses de verano son de junio a agosto, son los más cálidos, con amplias horas de luz en julio y agosto, cuanto más al norte vayan. Acompaña. El lago Ness es un lago mediano de aguas dulces que está en las tierras altas de Escocia y se extiende a lo largo de unos 37 kilómetros. De tipo glaciar, con una profundidad máxima oficial de 230 metros. Esto lo convierte en la mayor masa de agua dulce de Gran Bretaña por su volumen. El monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, es el nombre de un animal legendario que se dice habita en el lago Ness. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que la existencia de una criatura como la descrita por los testigos es altamente improbable. La primera descripción moderna sucedió en el año 1868. Un artículo publicado ese año en un diario local es el primero en referencia sobre rumores acerca de la existencia de un pez enorme u otra criatura en la profundidad del agua. Se habla de un presunto gran animal o monstruo que vive en el lago según la leyenda. Circula durante siglos y desde el año 1655, aunque la precisión, credibilidad y veracidad de tales historias siempre se ha cuestionado. Muchos habitantes locales argumentan a favor de su existencia. Sin embargo, algunos sugieren que estos rumores de Nessie existen en su gran mayoría para favorecer la industria del turismo y el folclore local. Para poder navegar en el lago Ness se debe realizar una maniobra de compuertas, ya que el lago se encuentra a una altura superior de su afluente. Por tal motivo, se debe ingresar por el canal Caledonia, que de esa manera hace que las embarcaciones alcancen la altura del lago. En 1930, otro periódico nacional publicó una noticia titulada "Una extraña experiencia en el lago Ness", en la que contó la historia de dos pescadores que decían haber visto un animal que produjo un gran remolino. La famosa fotografía de esta criatura, obtenida por Westerel y que durante muchos años se consideró como la prueba del monstruo del lago, fue confirmada como un engaño por las confesiones de Chris Spurling, su yerno, que en su lecho de muerte Spurling afirmó que dicha fotografía, la cual inspiró un gran interés popular por el monstruo, era en realidad un montaje de arcilla pegado a un submarino de Júpiter. Bueno amigos, los espero en el próximo video. Ya saben, no se olviden de suscribirse y darle like al finalizar.